El día de hoy tenemos el capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Hemos estado viendo, ¿verdad?, en el anterior capítulo que el Señor Jesús sanaba a muchas personas, eh, pero el Señor también ponía el énfasis de que Él ha venido para predicar el Evangelio. Esa es la misión principal del Señor Jesús, hablarnos las palabras de vida eterna. Si bien el Señor tiene el control de absolutamente todo, puede sanar a las personas, puede sacar fuera demonios, puede devolver la vida a un muerto, pero la misión principal del Señor, y no solo del Señor, sino también de nosotros, sus discípulos, es predicar las palabras de vida eterna. Por supuesto, hermanos, todos aquellos que han vivido las palabras de vida eterna son las personas que sí pueden dar las palabras de vida eterna. Amén. Es necesario que nosotros caminemos en obediencia a su palabra antes de predicarla. Amén. El capítulo 5 nos dice, en el verso 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Vamos a ver quiénes eran estos pescadores. Dice, entrando en una de ellas, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Bueno, nos imaginamos esa escena donde el Señor Jesús le ruega a Simón que aparte un poco la barca de la orilla para que el Señor se sentase ahí y predicara la palabra, ¿no? El Evangelio. Y por supuesto, hermanos, la fama del Señor dice que había crecido por todas las regiones y muchas personas, pues, se agolpaban, se juntaban, ¿no? Entonces, una forma como más eh, sencilla, más libre de predicar, pues era esa, ¿no? Tener una barca lejos de la orilla para que se escuche realmente el mensaje. ¿Sí? Pues eso es lo que el Señor ha venido a hacer, a darnos el mensaje, hablarnos esa palabra de vida. Hermanos, cuando nosotros hablamos del Evangelio, estamos hablando de las palabras de vida del Señor Jesús. Cada palabra que sale de la boca del Señor Jesús es parte del Evangelio. Es algo que no debemos olvidar. A veces se llega a resumir erróneamente que el Evangelio solamente consiste en que Jesús murió por mis pecados y ahí quedó. No, el Evangelio es cada palabra que sale de la boca del Señor Jesús, por cuanto cada palabra del Señor es palabra verdadera, es verdad absoluta. Y todo aquel que vive su palabra conoce la verdad absoluta. Amén. Muy bien, amados hermanos. Entonces vemos que el Señor Jesús apartó, ¿no? La barca. Bueno, fue Simón quien apartó la barca para que el Señor predicase desde ahí. Entonces dice que cuando terminó de hablar, terminó de predicar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces ahí respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Bueno, Simón y los que con él estaban eran pescadores, vamos a decir, de mucha experiencia. Entonces ellos sabían que precisamente en la noche era la mejor hora para pescar. Y Pedro dice, maestro, por si acaso hemos trabajado toda la noche y no hay nada, ¿eh? Pero Pedro, después de haber escuchado la predicación del Señor Jesús, dice, pero en tu palabra, como tú lo has dicho, entonces lo voy a hacer. Entonces, habiéndolo hecho, echó la red, el Señor
Simón Pedro, perdón, echó la red y encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Era una gran cantidad de peces y la capacidad de la red estaba pues al límite. Algo interesante, hermanos, que en, después de que el Señor Jesús resucita, ¿verdad? Y también le dice a Pedro, echa tu red, ¿no? Porque Pedro había vuelto a su antiguo oficio, eh, echa tu red y la red se llenó igual gran cantidad, pero no se rompía la red. Pues en esta ocasión sí se rompía la red. Entonces hicieron señas a los compañeros, como se estaba rompiendo la red, entonces llamaron a los compañeros, a los colegas pescadores, ¿no? Que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Las barcas estaban realmente ya al tope de su capacidad, las barcas estaban ya como hundiendo por el peso de los peces. Entonces, por supuesto, eso no era una situación normal, no era algo que sucede todos los días, ¿no? Era un milagro, era algo en, en extremo sorprendente. Entonces, en eso que están recogiendo los peces, están en ese momento de, eh, no sé, me imagino, de sorpresa, ¿no? Como decimos, en shock, ¿qué ha sucedido aquí, no? Y empiezan a sacar los peces de las redes y dice que de pronto viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, ¿sí? De pronto hubo un momento en que Pedro como que se dio cuenta, ¿quién está delante de mí? ¿Quién es él? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Maestro? Entonces dice que Pedro le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Hermanos, en ese momento es como darte cuenta que está Dios mismo delante tuyo y es algo así como que, Señor, si yo me acerco más a ti, voy a morir, ¿verdad? Y esa era la actitud que tenía Pedro y dice que también el temor se había apoderado de los que estaban con él. Asimismo, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Lo que el Señor había mostrado a Simón Pedro es que no es por fuerza humana, sino es por la palabra de Cristo. Hermanos, el Señor nos manda a ser pescadores de hombres. ¿Nosotros vamos a pescar esos peces por fuerza humana, por esfuerzos meramente físicos? Por supuesto que no. Es por su palabra. La palabra del Señor Jesús debe estar en nosotros para que esa palabra realmente pesque, ¿sí? Agarre a los peces. Esa palabra realmente va a atraer a aquellas personas que oyen la voz de Cristo, aquellos que tienen corazón de niño, un corazón sencillo, un corazón humilde. El Señor le dijo a Simón Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué diferente, ¿verdad? Lo que sucedió aquí a comparación de tal vez otro tipo de actitud que alguno pudiera tener. Ay, Señor Jesús, ¿no puedes venir mañana? Si tú vienes todos los días, me voy a hacer rico. No, todo lo contrario. Pedro y también Jacobo y Juan lo dejaron todo. Dejaron los peces ahí, dejaron las barcas ahí. Ya no necesitaban más, ni las barcas ni los peces. Que se lo aprovechen los lugareños.
¿no? Pero hermanos, cuando alguien está con el Señor Jesús, no necesita nada más que Él. No, no por nada, dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Con Él lo tengo todo. No necesito nada más que Él, a Él. Amén. Entonces, ellos lo dejaron todo. El que está con Cristo, amados hermanos, sabe que con Cristo está pleno y completo. Bien, continuando con el verso 12, dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, no tenía vestigios de lepra, estaba lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Qué interesante actitud, ¿no? De hecho, qué actitud ejemplar, digno de imitar. Hermanos, muchas veces nosotros podemos tener problemas, situaciones complicadas. ¿Cómo nos dirigimos al Señor Jesús? ¿Cómo le pedimos al Señor? No voy a aceptar un no por respuesta. ¿Así? ¿Así le pedimos? Yo decreto que, ¿no? Tiene que haber una actitud de humildad. Señor, si quieres, puedes sanarme, puedes ayudarme. Como este hombre dice, le rogó. Nuestra actitud, amados hermanos, tiene que ser de humildad, ¿verdad? Y, y tomar esa actitud. Entonces vemos que este hombre era leproso. Hermanos, sabemos por la ley que un hombre leproso era inmundo. De hecho, en la ley de Moisés, una persona, si tocaba a un leproso, esa persona quedaba inmunda también. Entonces, aquí el leproso le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces el Señor extendió la mano y le tocó. Qué interesante. Le tocó. Hermanos, ¿por qué? Porque el Señor Jesús sí entendía la palabra de la ley. No era, no era de la forma como lo entendían los fariseos, de una forma meramente terrenal, sino que había una implicancia espiritual en todo el mensaje, en toda la palabra vertida por Moisés. Y el Señor Jesús le dice, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Como sabemos, amados hermanos, el Señor Jesús tiene todo el poder y todo el control, toda la sabiduría para, por supuesto, restaurar células, dar una sanidad verdadera a las personas. Sin embargo, lo más importante que el Señor nos da no es la sanidad física, lo más importante es la vida eterna para estar para siempre con Él. Entonces, después de que el Señor Jesús sanó a este leproso, el Señor le mandó que no lo dijese a nadie, sino le dijo, ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Es interesante, hermanos, cómo es que esta enfermedad, la lepra, no tenía cura. Era una enfermedad que no se curaba. Sin embargo, ahí vemos, ¿no? En el libro de Levíticos, en el capítulo 14, vamos a ver que Moisés escribió la ley para aquel que quedase limpio de la lepra, aquel que se sanara de esta enfermedad incurable, ¿verdad? Sabemos que muy pocas personas realmente fueron sanos de esta enfermedad, ¿no? Naamán el sirio, una de esas personas. Entonces, dice que le mandó que vaya a mostrarse al sacerdote y que ofrezca por la purificación, ¿verdad? Esos, los palominos, ¿no? Tenía que llevar unos dos palominos
para la purificación. Y, y se imaginan la cara de los sacerdotes, ¿no? Este leproso, ¿cómo es que fue sanado? ¿No? Entonces, por supuesto, los sacerdotes tenían que examinarlo. Y eso era para testimonio a ellos, a los sacerdotes, ¿no? Para que ellos sepan que realmente algo estaba sucediendo en ese momento en Israel. Y dice, pero su fama se extendía más y reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Bueno, la fama del Señor, principalmente por las sanidades, y también se reunían para oírle. Entonces, venían multitudes, venía mucha gente, pero es interesante, hermanos, que el Señor Jesús tenía sus lugares de oración aparte, ¿no? Lugares apartados. Él tenía una intimidad en lo secreto. Recordemos, hermanos, que el Señor Jesús dice, no oren en público para ser visto de la gente, sino que cerrada la puerta en los aposentos, en el lugar secreto, ora a tu Padre que está en lo secreto, ¿verdad? Ora a tu Padre que está en lo secreto. Y eso es como el Señor Jesús oraba. Por supuesto, debemos imitar al Señor Jesús. Amén. Entonces, nos dice en el verso 17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Entonces nos imaginamos el Señor Jesús está en un lugar enseñando, ¿sí? Bueno, el Evangelio de Marcos nos dice que estaba en una casa, ¿verdad? Entonces estaban ahí también fariseos y doctores de la ley, ¿no? Doctores reconocidos, estudiosos bíblicos. Entonces, habían unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Como primera impresión, amados hermanos, qué buenos amigos, ¿no? Realmente eran personas que amaban a este paralítico, y no solamente que lo amaban, sino que le creían al Señor Jesús que tenía todo el poder para sanar. Entonces dice que procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, subieron al techo, y por el tejado le bajaron con el lecho y poniéndole en medio delante de Jesús. Hermanos, si esto hiciéramos en este tiempo, imagínense, subirse al techo de una casa y destrozar el techo, ¿no? Ahí la preocupación no era, ay, ¿qué nos va a decir el dueño de la casa? ¿No? Vamos a tener que pagar el techo. No, porque ellos sabían que, que realmente el Señor Jesús podía sanar al paralítico. Cualquier cosa vale la pena, ¿no? Entonces, dice que el Señor Jesús, al ver la fe de ellos, de los amigos de este paralítico, me imagino que este paralítico debió ser una persona bastante, con un corazón muy sencillo, ¿no? Probablemente temeroso de Dios, que amaba a su prójimo. Eso, por supuesto, es algo que yo estoy deduciendo, ¿no? Cómo es que estos hombres amaban tanto al paralítico. Pero cuando el paralítico fue bajado y el Señor Jesús vio la fe de ellos, vio la fe de los amigos de este paralítico, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Por supuesto, el Señor Jesús conocía con exactitud lo que había en el corazón de este paralítico. ¿Y por qué le decía, tus pecados te son perdonados?
Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y entonces empiezan con ese espíritu de rechazo, ¿no? En vez de amar al paralítico, estaban así como, ¿qué le pasa a este hombre? Está blasfemando. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? ¿Qué es más fácil decir? Bueno, cualquiera puede decir a otra persona, levántate y anda. Pero si no está el Señor Jesús en esa persona, si no tiene autoridad el Señor, fácil decir, pero no va a suceder nada, ¿verdad? Si esa persona no cree en el Señor Jesús, no pasa nada. Pero dice en el verso 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Hermanos, realmente si el Señor Jesús simplemente dijo la palabra, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, y el paralítico sencillamente se levantó, todo su cuerpo fue restaurado por la autoridad, el poder del Señor Jesús, por supuesto que puede perdonar pecados. Entonces, imaginémonos la cara de los fariseos y de los doctores de la ley. Entonces, todos sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas, ¿no? Es como que realmente algo sucede con este hombre, tal vez decían los fariseos. Estaban totalmente asombrados. Nunca habían visto algo así antes. Dice en el verso 27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos. Hermanos, para poner un poquito en contexto, en aquella época, los romanos estaban sojuzgando la tierra de Judea. Es decir, los romanos tenían dominio sobre los judíos. Entonces los romanos cobraban impuestos a los judíos. De hecho, les cobraban impuestos fuertes, ¿no? Era algo muchas veces insufrible, ¿no? Pero resulta, hermanos, que habían judíos que se metían a trabajar para los romanos. Habían judíos que decían, yo voy a trabajar para los romanos. Y por supuesto, uno de esos trabajos era ser recaudador de impuestos. Es como que el judío trabaja para el romano, sacándole, oprimiendo a los judíos, ¿sí? Sacándole dinero a los judíos, oprimiendo a los judíos, ¿no? Muchas veces ellos cobraban de más, cobraban sus extras. Entonces, estas personas, conocidas como publicanos, porque estaban en puestos públicos trabajando para los romanos, eran considerados traicioneros de la nación judía. ¿Cómo es posible que uno de nuestros hermanos esté trabajando para el enemigo? ¿No? Principalmente el grupo de los celotes, ¿no? O los nacionalistas. Ellos, en cuanto podían, mataban a un romano, ¿no? Y habían sediciones y por supuesto manifestaciones de ese tipo, ¿no? Era un tiempo muy, muy difícil para la tierra de Judea. Entonces, esas personas, esos publicanos, eran considerados pecadores, traicioneros, ¿no?
Y viene el Señor Jesús y mira a este publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, ¿no? Nos imaginamos, tal vez él tenía cierta habilidad de contabilidad, de temas financieros y ese tipo de cosas. Y el Señor le dijo, sígueme. Y Leví, dejándolo todo, se levantó y le siguió. No vemos que Leví le haya preguntado, pero Señor, si no trabajo en esto, ¿de qué voy a comer? Simplemente Leví le creyó. Se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Es decir, Leví llamó a sus colegas, ¿no? Estaba lleno de publicanos, como quien diría, lleno de traicioneros de la nación judía, considerados como pecadores, ¿no? Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ay, cómo están metidos con esos judíos traicioneros. Y respondiendo el Señor Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pues bien, si, si hay personas que se creen como que muy justas, como que muy perfectas, ¿no? No, ¿cómo con esos pecadores? ¿Cómo es que vas a tú ir y comer con ellos? Bien, si ellos no son pecadores, entonces ¿para qué necesitan el camino de la verdad? ¿De qué van a ser libres si no tienen pecado? Porque el Señor no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y por supuesto, hermanos, el, esa falta de humildad delante del Señor, eso es un terrible pecado, pero para los fariseos eso no es pecado. Y eso los hace pecadores realmente. Entonces, en el verso 33 dice que ellos le dijeron, ¿y por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Una vez más, ¿no? Como siempre, esas preguntas para tentar al Señor. Y el Señor les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces, en aquellos días, ayunarán. Hermanos, el ayuno tiene cierta connotación de lamento, de tristeza, ¿verdad? Hemos leído hace algunas semanas Isaías capítulo 58, si desea le puede dar una revisada. Nos habla del verdadero ayuno del Señor. Cuando el ayuno no se hace para buscar algo para nosotros mismos, sino que el ayuno se hace enfocado en nuestro prójimo. El ayuno se hace enfocado en nuestro hermano, ¿verdad? Entonces, el ayuno, teniendo esta connotación de lamento, de ruego muchas veces, pues por supuesto, cuando una persona no está con el Señor Jesús, cuando una persona eh, está en esa actitud de clamor, de lamento, de lloro, ¿verdad? Eh, rogándole al Señor, bueno, puede estar en ayuno. Pero en ese momento, hermanos, en ese momento, los discípulos estaban con el Señor Jesús. Ellos estaban de bodas, estaban con el novio. Ellos estaban gozándose con el novio. Era algo que no se había conocido antes, lo que el Señor Jesús vino a traer. Esa revelación de la palabra, ¿verdad? Porque el Antiguo Testamento
nos anuncia la llegada del Mesías, pero el Mesías nos anuncia las palabras de vida eterna. Entonces, ahí el punto de por qué el Señor Jesús les decía, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. En efecto, hermanos, cuando ya el Señor Jesús fue llevado arriba a los cielos, eh, pues es un momento en el que nosotros debemos rogar al Señor, en que debemos clamar al Señor, para que el Señor oiga ese corazón sincero, ese corazón de clamor. Amén. Y por supuesto ahí entra eh, el ayuno del Señor, que se hace con esa motivación de amor. Y también les dijo, dice en el verso 36, les dijo una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Hermanos, esto está representando el antiguo pacto y el nuevo pacto. Como estábamos hablando, el antiguo pacto nos presenta la ley, nos presenta el mensaje de los profetas. Nos está hablando de un pueblo que se rebeló contra el Señor y que el Señor también da la promesa de que Él mismo vendría para revelar su palabra y atraer a sí mismo a su pueblo, a ese pueblo que vive en el mundo, a ese pueblo que anda comiendo algarrobas con los cerdos, ¿verdad? Es lo que representa el hijo pródigo, comiendo algarrobas con los cerdos, es como, pues alimentándose de lo que se alimentan las naciones gentiles, siguiendo las costumbres del mundo. Así es como se perdió el pueblo, así es como nosotros andábamos, amados hermanos, participando de las costumbres del mundo, viviendo en pecado, en la corriente de este mundo. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿verdad? Pero a través de la palabra del Señor Jesús, que nos da a conocer la verdad, esa verdad nos hace libres del pecado, nos hace salvos del pecado, de tal manera que podemos ahora transformar nuestra manera de pensar y estar sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, una cosa es lo que se vivía en el Antiguo Testamento, vivir mediante las obras de la ley. Vamos a hablar, las obras de la ley eran cosas físicas, es decir, matar un corderito para la expiación, vestir ese uniforme sacerdotal, ese lino, ¿verdad? El efod, la tiara en la cabeza, que tenían que lavarse en aguas físicas, ¿verdad? Sus pies y sus manos. Esas eran obras de la ley, la circuncisión hecha con la mano en la carne, ¿verdad? Eso era una obra de la ley. Pero amados hermanos, ahora teniendo el conocimiento de la verdad en el Espíritu Santo de Dios, ahora nosotros vivimos la ley en el Espíritu, ya no en las obras de la ley, en esa serie de ordenanzas físicas, sino que en el Espíritu, tal como el Señor Jesús nos lo enseñó. Ahora nosotros somos sacerdotes. Sí, claro que sí, somos sacerdotes. ¿Tenemos que tener el lino fino? Claro que sí, tenemos que tener el lino fino. ¿Tenemos que ofrecer holocausto de olor grato delante del Señor continuamente? Así es, tenemos que ejercer el sacerdocio. ¿Tenemos que circuncidarnos? Por supuesto.
Tenemos que circuncidar el corazón, la carne del corazón. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos las obras de la ley en el antiguo pacto, por un lado, pero ahora tenemos la vivencia en el Espíritu, según lo que mostró el Señor en el Antiguo Testamento, porque lo que Moisés hizo era sencillamente figura y sombra física de lo que es espiritual. Por lo tanto, amados hermanos, debemos vivir lo espiritual en el Espíritu. Entonces, una persona que está viviendo lo nuevo en el Espíritu, ¿verdad? No puede ser como un parche de vestido nuevo y poner el vestido viejo, ¿verdad? Como la ley. ¿Por qué? Dice acá en el verso 36. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, no solamente va a romper el vestido nuevo para sacar el parche, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. No puede ir lo uno y lo otro, no son compatibles. ¿Sí? O vivimos según las obras de la ley, o vivimos la ley en el Espíritu. Pero siempre tengamos en cuenta esto, amados hermanos. Mientras existe el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. Porque la ley debemos cumplirla en el Espíritu. Porque el pecado es infracción de la ley, nos dice el apóstol Juan. El que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Y por supuesto, hermanos, el apóstol Pablo nos recuerda muchísimas veces, los que andan en pecado no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿es importante la ley? Muy importante la ley. ¿Debemos vivirlo como en la carne, como en el Antiguo Testamento? Por supuesto que no. Ahora tenemos que vivir la ley, pero en el Espíritu. La ley no ha sido anulada. Y por supuesto, el Señor Jesús mismo nos dice que no ha venido a abrogar la ley, ¿verdad? Él no ha venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Amén. Entonces también dice otra parábola en el verso 37. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Hermanos, para nosotros tener el vino nuevo, tenemos que ser nuevas personas, ¿verdad? No podemos seguir viviendo en la carne y pretender tener el vino nuevo de Cristo. No, no corresponde, porque el vino va a terminar rompiendo el odre viejo, ¿sí? Por eso es que muchas veces la palabra de Cristo, ¿verdad? Es como que, ay, no, es muy dura la palabra, sí, porque todavía no he sido renovado, porque todavía no estoy viviendo en el Espíritu, todavía estoy viviendo en la carne. Pero cuando soy renovado, cuando he decidido, como dice el Señor Jesús, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, yo quiero ir en pos de Él. Me niego a mí mismo, Señor. Aquí estoy. Muero a mí yo y muero a mis deseos, muero a mi propia voluntad para hacer tu voluntad, Señor. Entonces puedo ser renovado. Entonces soy renovado y puedo entender y puedo vivir las palabras de Cristo. Recordemos, amados hermanos, que aquel que vive guardando las palabras de Cristo, solamente ese es verdadero discípulo. Y el que es verdadero discípulo guardando las palabras de Cristo, ese llegará a conocer la verdad. Y la verdad le hará libre. ¿Libre de qué? Libre de la esclavitud del pecado, porque el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no hereda del Padre.
El que hereda es el hijo libre. ¿Amén? Bien. Entonces, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres, esos odres viejos, y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se han de echar. Debemos ser renovados, debemos cambiar el enfoque de nuestra mente, cambiar la dirección de nuestra mente. ¿Ven? Entonces, el vino nuevo se echa en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva. Pero alguno que dice el verso 39, ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo porque dice el añejo es mejor. ¿Sí? Hemos escuchado ese dicho, ¿no? Dice, más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Entonces, aquellos que han estado constantemente viviendo en la antigua forma, es decir, el antiguo pacto según las obras físicas de la ley, pues ahora como que esa persona difícilmente va a, va a buscar de lo nuevo, porque él va a decir, no, yo ya estoy acostumbrado al antiguo pacto, no, yo estoy viviendo así como nos dijo Moisés, pues, ¿no? Haciendo las obras de la ley. Pero hermanos, nosotros debemos ser renovados para que realmente podamos ser contenedores del vino nuevo de Cristo, de la sangre del nuevo pacto. Amén. Ese pacto que, como dice Jeremías, capítulo 31, verso 31, ese nuevo pacto para la casa de Judá y para la casa de Israel, de tal manera, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 11 en adelante, podemos ser un solo cuerpo en Cristo. Amén. Ese es el plan del Señor, ese es el plan de redención, el mandar a su único Hijo para recoger a su pueblo de entre todas las naciones a través de Cristo crucificado, levantado en esa cruz, muerto y resucitado, para que su palabra llegue a todas las naciones y realmente atraer a su pueblo como Él lo prometió en el Antiguo Testamento, como Él lo prometió en los libros proféticos. Amén, amados hermanos, nosotros debemos ser parte de ese pueblo y solamente podemos ser parte de ese pueblo obedeciendo a Cristo. Porque en el antiguo pacto estaba puesto Moisés para ser obedecido. Pero en el nuevo pacto, nos dice el libro de Hechos capítulo 3, verso 20, en el nuevo pacto está puesto Cristo para obedecer a Cristo en todo, y aquel que no obedezca a Cristo en todo será desarraigado del pueblo, tal como lo dijo también Moisés. Amén. Entonces, caminemos en obediencia a Cristo. Seamos verdaderos discípulos que buscan imitar a su maestro en todo. Los mismos pasos que dio Cristo debemos darlo nosotros. Amén. Muy bien, amados hermanos, hasta aquí el capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Amén. El Señor los bendiga mucho.